jóvenes, ¿cómo están? Bueno, en este video es parte de la clase que había quedado pendiente acerca de la glucólisis. En este caso, pues la primera parte que hicimos encuentro sincrónico, hablamos de la parte A de la glucólisis, donde decimos que es acerca de fraccionar y generar dos moléculas de cada una de 3 átomos de carbón. Ahora entonces vamos a hablar acerca de la otra parte, la parte B, que son las reacciones de transformación o también las que le llamamos de generar energía. En esta parte B, entonces, como les decía, una parte de transformación de energía o generación de energía, partimos del producto que obtuvimos en la parte A, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces recordemos que acá tenemos ese grupo aldehído, y ese grupo aldehído lo que vamos a hacer es, por medio de una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo que vamos a hacer es retirar este hidrógeno de esta parte y utilizando en este caso un cofactor llamado Na+, que en este caso pues el Na+ se conoce como nicotinamida adenina dinucleótido. Esta es la estructura del Na+. Lo importante en esta estructura es que tenemos pues una parte por acá, esto es un carbohidrato. Ambos carbohidratos están unidos por puentes de fósforo y tenemos de su nombre de dinucleótidos porque tenemos bases nitrogenadas. Lo importante en este cofactor es que este anillo aromático que tiene un nitrógeno metido ahí, vamos a tener en la posición 6, es decir, si la posición para con respecto al nitrógeno, 1, 2, 3 y 4, la posición 4 o la posición para, vamos a tener hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al tener este hidrógeno, el nitrógeno está cargado positivo. Sin embargo, cuando él recibe otro hidrógeno, entonces queda con 2 hidrógenos acá y el nitrógeno ya no tiene la carga positiva. Entonces pasamos de tener Na+ a NADH. ¿Esto qué hace? Esto facilita que el flujo de hidrógenos vayan desde la molécula hasta en este caso, hasta por así decirlo, pues el cofactor, el Na+. Por lo tanto, cuando ustedes vean este grupo PI, acá estamos hablando de un grupo fosfato. Es la forma de representarlo. Es un grupo fosfato que está en el medio y por medio del cofactor, entonces entra al sitio activo de la enzima y entonces se da la reacción en la cual este hidrógeno sale de ahí y el grupo fosfato es el que se ha pegado al gliceraldehído 3-fosfato. En este caso ya cambia su nombre de aldehído, ya no es un aldehído y pasa a ser un derivado de ácidos carboxílicos. En este caso le llamamos 1,3 bifosfoglicerato. ¿Qué quiere decir esto? En la posición 1 y en el carbono 3 tenemos 2 grupos fosfato, de ahí sale ese nombre de bifosfo. Y este glicerato es porque este compuesto es derivado del ácido glicérico. Entonces esta reacción pues, se favorece con esta enzima y sobre todo se favorece con el cofactor. Lo importante acá el cofactor es que sale como NADH, es decir, con sus 2 hidrógenos en el anillo, y también sale un H+, lo que genera acidez en el medio y que está metido pues dentro de todo este proceso de la glucólisis. Ahora recordemos que el H+, pues lo ponemos así, pero en realidad no existe, dado que todos estos sistemas están en agua, entonces esto saldría es como H3 o más. Pero para que puedan ver como de dónde sale o qué es lo que parte de acá, pues van a observar entonces que el hidrógeno se posiciona en y se preguntarán entonces de dónde sale el otro hidrógeno que aparece acá. Ese otro hidrógeno sale del grupo fosfato. Listo. Bueno, entonces ya que tenemos el 1,3 bifosfoglicerato, que acá
acá lo tenemos. Pasamos a la reacción número 7. Estamos en continuación con las 5 reacciones anteriores. En este caso vamos a hacer vamos a retirar un grupo fosfato, es decir, el grupo fosfato que acabamos de unir lo vamos a retirar. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo pegamos acá y luego lo retiramos? Fíjense que el grupo fosfato en la reacción 6, ese grupo fosfato estaba por fuera del medio, estaba solo. Entonces lo que hicimos fue unirlo a la molécula y luego ese grupo fosfato que está unido a la molécula se lo vamos a pegar a un ADP para formar, en este caso, ATP. Entonces queda nuestro oxígeno liberado de ese grupo fosfato y por lo tanto entonces acá pasamos de 1,3 a solamente tener el 3-fosfoglicerato. Esto pues es ayudado por la enzima fosfoglicerato quinasa, que fíjense que contiene el nombre del sustrato, por lo tanto es una enzima específica. Ahora, una vez que tenemos el 3-fosfoglicerato, lo que vamos a hacer es una isomerización y es pasar este grupo fosfato que está en el carbono 3, lo vamos a pasar al carbono 2. Es decir, este va a pasar para acá y este grupo H va a pasar para acá. Entonces fijémonos que vamos a tener este grupo acá. Y si se fijan, entre el 3-fosfoglicerato y el que se genera, que sería el 2-fosfoglicerato, ambos son isómeros. Simplemente que el grupo fosfato pasa del carbono 3 al carbono 2. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es una isomerización por medio de una enzima que llamamos fosfoglicerato. Bueno, se llama fosfoglicerato mutasa. Cuando escuchen este nombre de mutasa, en su mayoría son isomerizaciones. Entonces, ya que tenemos el 2-fosfoglicerato, entonces pasamos acá a la novena reacción, donde vamos a coger el 2-fosfoglicerato y vamos a retirar una molécula de agua por medio de una enolasa. Ya se podrán imaginar qué tipo de enzima es la enolasa para que retire esta molécula de agua. Entonces, al retirar esa molécula de agua, ¿de dónde sale? Pues estamos retirando este grupo H y este hidrógeno. Por lo tanto, recordando un poquito esas reacciones de deshidratación de alcoholes, recuerden que deshidratar alcohol genera un alqueno, que fíjense que acá aparece. Por lo tanto, entonces pasamos del 2-fosfoglicerato al fosfoenol piruvato. Y si de pronto recuerdan un poquito esa palabra enol, pues está derivada de acá de tener un doble enlace y acá una tendencia de un alcohol, ¿sí? Alcohol en un doble enlace. En este caso no sería un alcohol, sino que sería un fosfoenol por tener este grupo fosfato en el carbono 2. Luego de esto entonces pasamos a la reacción número 10, donde lo que hacemos es retirar el grupo fosfato por medio de una enzima que se llama piruvato quinasa y transferimos entonces ese grupo fosfato, lo transferimos al ADP, generando ATP. Entonces, una vez sale de ahí, se restablece el doble enlace. Es como si estuviéramos hablando de en este caso el enol, pasamos al grupo ceto, y en este caso entonces tenemos ahora el grupo aldehído, en este caso el grupo ácido carbonilo, y tenemos el grupo CH3. Hay algo curioso y yo quería denotar esto, y es que en esta estructura está mal escrita para que de pronto no lo vayan a entrar en ese dilema. Y es que fíjense por qué la pregunta acá es ¿por qué esta molécula está mal escrita? Y se los dejo a modo de pregunta. Entonces, tanto qué tipo de enzima es la enolasa y qué tipo, dónde está el error en esta estructura del piruvato. ¿Listo? Bueno, entonces, para resumir el proceso que se ha dado en las reacciones o en la etapa B, que decimos que es de generación de energía, fijémonos que
en la etapa A hemos producido 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Cada molécula es de 3 átomos de carbono, es decir, esto lo estamos multiplicando por 2. Entonces, estas reacciones que acabamos de hacer de la 6 a la 10 son las reacciones para una sola molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, en el proceso B vamos a coger esas 2 moléculas que salen del proceso A, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y vamos a producir 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, entonces tenemos el conteo final en el cual la glucosa, que tenía 6 átomos de carbono, a la final vamos a tener entonces 2 moléculas de piruvato, cada molécula de 3 átomos de carbono. Por lo tanto, los átomos de carbono se conservan, solo que están distribuidos muy diferente a como estaban en la molécula de la glucosa. Ahora, ¿por qué decimos que es un proceso de generación de energía? Si de pronto recuerdan, en la fase A se consumían, por una molécula de glucosa, se consumían 2 moléculas de ATP. Sin embargo, en el proceso B, que es de generación de energía, como tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, entonces, si me permiten, me devuelvo por acá. Cuando tenemos este grupo fosfato, estamos generando una molécula de ATP en la reacción número 7. Y en la reacción número 10 estamos también pasando este grupo fosfato, que antes está en el carbono 3, lo pasamos al carbono 2 y sacamos entonces otra molécula de ATP para generar piruvato. Entonces aquí viene lo interesante, y es que por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato, por cada molécula de, voy a ponerlo así, gliceraldehído 3-fosfato, estoy generando 2 moléculas de ATP. Pero como son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, es decir, entonces tengo que multiplicar esto por 2. 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato estarían generando, pues 2 por 2, 4, me estarían generando 4 moléculas de ATP. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo consumo una molécula de glucosa, cuando yo proceso una molécula de glucosa, estoy consumiendo 2 moléculas de ATP, pero estoy generando 4 moléculas de ATP. Las 2 las consumo en la etapa A y las 4 las genero en la etapa B. Por lo tanto, si yo hago un conteo final, 4 menos 2, por cada molécula de glucosa yo estoy generando 2 moléculas de ATP. Y acá es donde decimos que todo el proceso de la glucólisis consiste entonces en generar energía, en generar en total 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Y digo que 4 menos 2, ¿por qué? Porque acá también está metido cuántos ADP estamos, o cuántos ATP estamos consumiendo también. ¿Listo? Bueno, por último, como les había dicho al inicio de toda esta reacción, la idea es producir un compuesto que tiene 2 moléculas, dos átomos de carbono como tal, que se llama la coenzima A, es acetilcoenzima A. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Acá tenemos entonces el piruvato. El piruvato pasa algo interesante, y es que antes de generarse como acetilcoenzima A, esto es sacado pues del libro de bioquímica, ¿qué sucede con él? Aparecen 3 enzimas muy importantes. Esta se llama piruvato deshidrogenasa, aparece como enzima 1. Luego aparece la dihidroglipolil o dihidrolipoil transacetilasa. En este caso, pues ahorita les comentaré qué es esta partecita que dice transacetil, y aparece como enzima 2. Y la otra entonces sería la dihidrolipoil deshidrogenasa, acá aparece como dehidrogenasa, en español sería deshidrogenasa, que sería la enzima 3.
Entonces, ¿en qué consiste este complejo enzimático? O sea, tenemos el piruvato que sale del proceso de la glucólisis. Sin embargo, apenas se genera el piruvato, entonces entra a este complejo enzimático, que ya hemos visto esas organizaciones de estructuras cuaternarias que nos permiten hacer catálisis o permiten hacer, digamos, reacciones químicas e interactuar entre las mismas enzimas. Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente: la piruvato deshidrogenasa, utilizando un cofactor que se llama TPP, ¿sí? Así se conoce, TPP. ¿Qué es el TPP? Es la tiamina pirofosfato. ¿Qué quiere decir esto? Pues está la vitamina B1, está la estructura, solo que contiene estos dos grupos fosfato. Entonces, la tiamina pirofosfato lo que ayuda en esta reacción es que este carbono que vamos a tener acá, carbono del grupo carbonilo, nosotros vamos a romper ese carbono, ¿sí? Vamos a romper esta partecita de acá, y por lo tanto esta parte de acá sale como CO2. Entonces, al hacer esta reacción con esta enzima y este cofactor, que sería la vitamina B1, recuerden que las vitaminas son cofactores que ayudan a que las enzimas puedan trabajar mejor. Entonces generamos CO2 y generamos una molécula de CO2 por cada molécula de piruvato. Ahora, lo otro es que esta parte se une a la vitamina B1 y este grupo se llama hidroxietil, pues tiamina pirofosfato, y lo que hace es transferirlo, ya que hicimos esa primera reacción. Lo que hacemos es transferir este grupo que tenemos acá, lo transferimos a otra enzima. Esta enzima, pues se llama, por eso le llama acetilasa, y lo que hacemos es lo siguiente: es por medio de un cofactor llamado lipoamida. ¿Qué quiere decir esto de lipoamida? Acá tenemos este grupo R, es una cadena larga, y esa cadena larga pues contiene el grupo carbonilo unido a una amina, es decir, tendríamos una amida, solo que esa amida puede pertenecer tanto a la enzima como a otros grupos funcionales, o a otras enzimas, a otras macromoléculas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta lipoamida, y lo curioso de esta lipoamida es que tenemos el puente disulfuro, ese puente disulfuro en el cual hablábamos en la estructura ternaria. Cuando tenemos ese puente disulfuro, él va a reaccionar con este grupo de acá, el grupo hidroxietil, y entonces hacemos una transferencia de la vitamina B1, lo transferimos a la lipoamida. Por lo tanto, la lipoamida, ese puente disulfuro se abre y tenemos este grupo acetil que se une a la lipoamida. Entonces, una vez sucede esto, ya ahora sí ese puente disulfuro puede migrar el grupo acetil a la coenzima A. Entonces, la coenzima A viene acá, intercambia el grupo acetil de la lipoamida, lo intercambia la coenzima A. Dado que la coenzima A contiene un grupo tiol, como antes lo había nombrado en una clase pasada, y por lo tanto entonces luego de ese grupo tiol recibe ese grupo acetil y sale como acetilcoenzima A. Sin embargo, el puente disulfuro que está acá necesita, para seguir haciendo su proceso, necesita recuperar ese puente. Entonces acá tenemos átomos de hidrógeno que están presentes en la lipoamida. En este caso, entonces, la lipoamida pasa a una tercera enzima, que lo que vamos a hacer es, como su nombre lo dice, deshidrogenasa. Vamos a eliminar esos hidrógenos y los utilizamos, o eliminamos esos hidrógenos, haciendo que la lipoamida se una
a un cofactor. Ese cofactor se llama FAD, ¿sí? Se llama FAD. Por lo tanto, entonces, el FAD contiene estos grupos de acá. Y lo que hacemos es una transferencia de estos hidrógenos de la lipoamida al FAD. ¿Sí? Hacemos una transferencia de estos hidrógenos de la lipoamida al FAD. Y entonces se recupera el puente disulfuro en la enzima 2. Una vez hemos hecho eso, entonces, ¿qué pasa con el FAD? El FAD, que es un cofactor, intercambia esos hidrógenos con nada más ni nada menos que el NAD+, el nicotinamida adenina dinucleótido. Entonces, acá cuando tenemos esta sustancia con esta carga positiva, entonces fíjense, uno de esos hidrógenos va para acá, va para el dinucleótido, y el otro hidrógeno es el que sale como H+, restableciendo el puente disulfuro que está acá presente con el FAD, y por lo tanto entonces puede seguir ahora intercambiando hidrógenos con la lipoamida de la enzima E2. Entonces fíjense que son reacciones en cadena en un complejo enzimático. Para esto sirve la estructura cuaternaria, y la estructura ternaria también nos permite, la estructura terciaria nos permite identificar cómo cambian, cómo interactúan esos puentes disulfuros en estas enzimas. Ahora, el objetivo como tal era, a partir del piruvato, generar acetilcoenzima. Entonces estamos pasando de una molécula que tiene 3 átomos de carbono y estamos obteniendo al final 2 átomos de carbono, tal cual como les dije al inicio de todo el proceso de la glucólisis. Sin embargo, por cada molécula de piruvato, se está generando una molécula de CO2. Y recordemos que la glucosa genera 2 moléculas de piruvato. Por tanto, entonces se van a generar 2 moléculas de acetil-CoA y también se van a generar 2 moléculas de CO2. La pregunta que les quiero dejar es: ¿cuál es el átomo o cuáles son los átomos? Ya sabemos que son 2. ¿Cuáles son los átomos del piruvato? O mejor dicho, ¿cuáles son los átomos? Bueno, del piruvato ya sabemos que es este. Pero entonces la pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son los átomos de la molécula de glucosa que salen como CO2? O sea, ¿cuáles son esos átomos de carbono? Si será el 1, el 2 de la glucosa, el 3, 4, 5, 6. ¿Cuál será o cuáles serán esos 2 átomos de carbono de la glucosa que salen como CO2? Ahí les dejo esa inquietud. Listo. Con esto entonces terminamos el proceso de la glucólisis.